Cuando Ballesteros dicta el fallo, es decir, al establecer la cantidad de operaciones ilegales y fraudulentas, eso determina que para el derecho civil y el derecho administrativo los actos ilegales son nulos de nulidad absoluta y esa nulidad es imprescriptible. Entonces, no solo son nulos los actos, sino todas sus consecuencias. No solo el proceso de la dictadura fue fraudulento, sino todo lo demás a través de negociaciones francamente espurias, de contratos que han violado el orden legal de la República y donde además se ha llegado al extremo de que el Procurador del Tesoro de la Nación ha emitido un dictamen que no fue redactado por él, sino fue redactado por los abogados de los bancos acreedores. Entonces, claro, cuando se llega al extremo que el Procurador del Tesoro, que es el abogado del Estado Nacional, emite un dictamen que demandaron desde Nueva York los abogados de los bancos, y bueno, la cosa indudablemente está muy mal, ¿no? ¿Esto cuándo fue? El dictamen del Procurador fue cuando se hizo el Plan Brady en el 92, donde fue el mayor canje de deuda pública en ese momento, se canjearon 32 mil millones de dólares, el Plan Brady. Y después en todos los procesos posteriores pasó exactamente lo mismo. No solo eso pasó en Argentina, no, yo cuando era auditor del Ecuador me fijé que el procurador ecuatoriano había hecho exactamente lo mismo, porque además se dio la particularidad que la Argentina, el Ecuador, Brasil, Uruguay contrataron para todo el asesoramiento en relaciones de la deuda al mismo estudio de abogados que además eran abogados de los bancos acreedores, una cosa que uno cuando la cuenta es difícil de concebir, pero bueno, es así. O sea que son los que se encargan de decir cuánto hay que pagar y son los que cobran por la otra ventanilla, ¿no? Exactamente. Es decir, están en un lado y están en el otro. Pero bueno, acá esos abogados los contrató el estudio Clery, Gottlieb y Hamilton, lo contrató Menem originalmente. Después lo volvió a recontratar Duhalde, el doctor Kirchner en el primer decreto de reestructuración de la deuda, el decreto 319 de marzo del 2004, aceptó a los abogados, siguieron con la señora de Kirchner y ahora siguen con Mauricio Macri, claro. Son inamovibles, ¿no? Ahora, doctor Olmos, lo fraudulento está en cuando se toma la deuda, es decir, cuando la Argentina, por ejemplo, coloca un bono en el exterior, o cuando esa deuda se deja de pagar y se reestructura. ¿Cuándo está el fraude? ¿Cuándo es el fraude? No, el tema es primero que acá hay un fraude de origen que es la deuda de la dictadura. Deuda que según los peritos de la causa determinaron que no tenía justificación ni económica, ni administrativa, ni financiera, que en muchos casos se desconocía el destino de los fondos, cosa que el Banco Mundial después aclaró a dónde ha habido ese enorme endeudamiento de la dictadura. Ahora, ¿qué pasa? Después en las sucesivas reestructuraciones se vuelve a caer en lo mismo, a la renuncia a la inmunidad soberana del Estado, al sometimiento a la legislación extranjera y además se contrae nueva deuda para pagar la vieja deuda que era fraudulenta. Claro, la deuda de la dictadura, ¿de cuántos millones era? Es decir, la deuda que dejó la dictadura eran 45 mil millones de dólares. Ellos recibieron 8 mil y dejaron 45 en 7 años. Y después vinieron todos los procesos que tienen el mismo pecado de origen, porque además de lo que te estoy diciendo, de que es inconcebible que el Procurador del Tesoro emita dictámenes que le dan los bancos extranjeros, hay enorme cantidad de cláusulas de los contratos que yo he visto y analizado, y sería larguísimo de contar acá, donde se desconoce el ordenamiento legal de la Argentina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Con toda esa forma de manejarse, hay otro detalle importante que para mí, siempre lo he dicho, ¿no? Por eso nunca se ha querido investigar la deuda. La deuda que dejó la dictadura, el 45%, era deuda de empresas privadas estatizada en el 82, pero no era deuda real de empresas en dificultades que el Estado se hizo cargo de esas deudas para evitar despido, que las empresas quebraran. No, era deuda francamente ficticias que constituyeron empresas como las del Grupo Macri, Pérez Compán, Bridas, Industrias Metalúrgicas Pescarmona, Renault Argentina, Formotor, etcétera, para beneficiarse ilícitamente. Y no es que lo diga Alejandro Olmos. Cuando asumió Alfonsín, se inició en el Banco Central una auditoría a esa deuda privada que se inició debido a la gestión del ministro Grinspoon. Por supuesto, esa auditoría fue desarticulada en el 82
45 porque estaba mostrando este gigantesco fraude de la deuda privada. Deuda que el Estado argentino ha pagado durante décadas, ha reestructurado y jamás se le ocurrió llamar a estos empresarios y decirles, señores, el Estado ha pagado por ustedes, empiecen a devolver la plata. Ahora, doctor, usted asesoró a Ecuador cuando hizo una investigación sobre la legitimidad de la deuda y determinó que iba a pagar un porcentaje de lo que se debía, ¿no? Después se volvió a endeudar Ecuador, pero esa es otra historia. Digo, ¿eso se puede hacer lo mismo acá? Me imagino que es una cuestión política, una cuestión de decisión política, ¿no? Exactamente, porque el proceso de endeudamiento ecuatoriano fue igual al argentino. Deuda original de la dictadura, reestructuraciones de la democracia, Plan Brady en el 92, Meacanje en el 2000, exactamente lo mismo. Estatización de la deuda privada, que ahora se llamó securitización en 1982. Es decir, el proceso ha sido igual, los bancos acreedores con algunos matices los mismos, los abogados los mismos, los contratos iguales. Es un calco de lo que pasó acá. Lo que pasa es que Correa tuvo intención de investigarlo, de auditarlo, y un buen día le dijo a los acreedores, señores, voy a pagar el 30% de lo que les debo al contado y ni un centavo más. Si no aceptan, hagan lo que quieran, ejecútennos, etcétera. Claro, la diferencia, Correa tenía una auditoría que podía poner en evidencia esa enorme cantidad de fraude realizado. La Argentina nunca la tuvo, y ese fallo ballestero, la sentencia está limitado a la deuda de la dictadura, pero lo demás, es decir, nunca ha sido materia de fallo ni de nada, al contrario, es decir, es dejarlo que se duerma para que un buen día diga, bueno, se archivó, desapareció, lo que fuere. Correa, en su momento cuando llegó al gobierno dijo, yo debo 100, voy a pagar 30, acá están los papeles que dicen que la deuda es fraudulenta. Ahora, digo, políticamente, ¿qué gobierno, un gobierno de qué signo podría hacer eso acá en la Argentina? Porque no se ve muy viable políticamente, ¿no? Usted pensará lo mismo. Claro, un gobierno que tiene un gran consenso. Lo que pasa es que acá los gobiernos que han tenido consenso nunca quisieron hacerlo. Y estoy hablando del gobierno de Alfonsín, el gobierno de Kirchner, el gobierno de Cristina Kirchner, es decir, y por supuesto ni hablar de este gobierno que por supuesto ni se le ocurriría hacer semejante cosa porque está involucrado precisamente en todas estas operaciones, es decir, francamente ilícitas. Entonces, si no hay decisión política, y es inviable esto, porque cuando ha habido gobiernos que han tenido respaldo, no lo quisieron hacer. Ahora, ¿por qué no lo quisieron hacer? No quisieron hacer por la sencilla razón de que toda la deuda de la dictadura fue tratada de legalizar por todos los gobiernos de la democracia, sean radicales o justicialistas. Entonces, por supuesto, no se quieren ver involucrados ellos mismos en acciones civiles y penales, porque ellos fueron cómplices de todo. Ahora, supóngase que mañana tenemos un gobierno que decide investigar la deuda, se declara que la deuda es un fraude, y dice, bueno, terminamos acá, vamos a pagar tanto. Algo como lo que hizo Rodríguez Sá, aunque lo de Rodríguez Sá fue selectivo, ¿no? Porque él le siguió pagando a los organismos financieros internacionales. Pero digo, a partir de ese momento, ¿cómo se financiaría el gobierno? Porque el argumento que tienen los partidos políticos dicen, bueno, nosotros tenemos que estar en los mercados porque si no, no tenemos plata para funcionar, ¿no? Bueno, mire, yo a eso le respondo con una investigación que hizo un célebre diplomático norteamericano, Thomas Enders, que hizo un ensayo de simulación. ¿Qué pasaba si los países latinoamericanos no pagaban su deuda? Y Enders llegó a la conclusión de que era muy difícil que en general los países latinoamericanos no pudieran hacerlo, excepto la Argentina y Venezuela. Venezuela por su enorme excedente petrolero y la Argentina por la estructura económica que tiene o que tenía en ese momento. Y como la Argentina, es decir, cuando por ejemplo se habla de financiación, ¿no es cierto?, de que tenemos que pagar para poder acceder a los mercados, yo siempre digo lo mismo. Este año tenemos que pagar más o menos 20.000 millones de dólares. El año pasado una cifra equivalente. Y la Argentina ha pagado promedio 10.000 millones de dólares anuales. De intereses de deuda estamos hablando, ¿no? De intereses. Entonces, ¿de qué nos estamos hablando? No pagamos y esa plata es la que pedimos sistemáticamente. Claro. Entonces, por otro lado, y esto es fundamental, cuando se habla de crecimiento y se olvida que cuando se declaró el default de la deuda en el 2001 por obra del doctor Rodríguez Sá, es decir, en esos 4 años, 2002, 2003, 2004, 2005, la Argentina creció. ¿Por qué? Porque no pagó esa enorme cantidad de obligaciones que tenía que pagar. Esa plata fue invertida, o sea, fue utilizada acá. Entonces, hay montones de argumentos. Por otro lado, es decir, yo le podría dar un listado enorme de países que se declararon en default y que nunca fueron objeto de persecución
persecuciones de ninguna naturaleza. Claro, a los acreedores no les gustó, es decir, vieron de qué manera negociar y siempre terminaron arreglando, porque cuando se habla de los defaults de la Argentina sí entró en default, pero siempre pagó y pagó mucho más de lo que debía haber pagado. Ahora, estamos en un muy mal momento, ¿no? Porque hace muy poco tiempo se acaba de anunciar el nuevo préstamo del Fondo Monetario. Creo que si los números si no estoy equivocado, debíamos al mes de marzo 345.000 millones de dólares y ahora casi 60.000 más con el fondo. Por supuesto, y además, con el fondo, pero además el gobierno va a emitir, es decir, entre la deuda que tiene que emitir para compensar obligaciones, en el 2019 va a aumentar la deuda en 26.800 millones de dólares. Pero además hay una deuda que yo llamo deuda encubierta, y es que en el artículo 41 de la ley de presupuesto se decide hacer una emisión de letras del Tesoro de 800.000 millones de pesos, que al cambio dólar 40 serían 20.000 millones de dólares más. Sí. Ahora, eso se emite separadamente, ¿por qué? Porque la ley 24.156 de Administración Financiera establece que, es decir, las letras del Tesoro son para pagar diferencias coyunturales, y si durante el año esas letras que se emiten no se cancelan, se convierte en deuda pública. Con la historia que tenemos en Argentina, donde nada se cancela y todo se convierte en deuda, evidentemente el año que viene seguramente tendremos un aumento de la deuda de más de 40.000 millones de dólares más. O sea, que vamos a una crisis es absolutamente indiscutible, aunque los gobiernos digan que no, que vamos al default, pero que tarde o temprano el año que viene nos encontramos con un callejón sin salida, no lo dudo. Con el fondo, por supuesto que en este momento va a decidir lo que es la política económica argentina, ¿no? Sí, pero o sea que en principio el acuerdo con el fondo no necesariamente nos salva del default. Yo creo que no. El acuerdo con el fondo es porque el fondo es el prestamista de última instancia, el fondo presta para que los acreedores cobren. Entonces, el fondo nos presta eso. En este momento los mercados se tranquilizan un poco, saben que el fondo da su apoyo al gobierno argentino, y bueno, y las cosas funcionarán hasta el año que viene. Ahora, ¿qué va a pasar el año que viene? Es decir, para mí es, en este momento, primero es una incógnita, y segundo, que vamos a una crisis de la deuda, eso es absolutamente inexorable, yo no tengo duda. Será el año que viene, a mitad de año, a fin de año, pero la Argentina no tiene capacidad de repagar esa enorme deuda, porque si nosotros estamos pidiendo al fondo una asignación de 7.000 millones más, porque esos 50.000 no alcanzaban. Ahora, ¿por qué no alcanzaban? Porque se dilapidaron 15.000 millones en tratar de sostener al dólar que subía producto de la especulación. Doctor, le agradecemos muchísimo por la comunicación, No, gracias a ustedes, hasta luego. Un abrazo.